Vamos a dar inicio a esta clase de tecnología de la leche y la carne referente al módulo 2 que tiene que ver con los métodos de conservación de la carne y de los productos cárnicos. Como todos sabemos, la carne y los productos cárnicos son altamente perecederos, por lo tanto es necesario aplicar ciertos métodos que permitan su conservación. La justificación. La leche y la carne son los principales productos del esfuerzo de un productor pecuario, lo que coloca al ingeniero en producción animal como un elemento clave en el logro de este objetivo. Es importante que este profesional conozca los aspectos que implican los diferentes métodos de conservación de la carne y los productos cárnicos obtenidos a nivel industrial y o artesanal. Estos conocimientos le son básicos a este profesional porque le brinda un campo de trabajo en las industrias del procesamiento y conservación de la carne y los productos cárnicos. El objetivo general es identificar y evaluar los métodos de conservación de la carne, tomando en cuenta los efectos sobre la calidad del producto, los riesgos sanitarios, así como aspectos económicos y de ingeniería considerados para su aplicación. Objetivos específicos. Primero, clasificar los métodos de conservación de la carne. Segundo, analizar su aplicación industrial, doméstica y en los diferentes canales de comercialización. Tercero, analizar los riesgos sanitarios y costos por su aplicación. Y cuarto, analizar los efectos sobre la calidad del producto. El contenido. Clasificación de los métodos de conservación de la carne. Método basado en el control de temperatura, es decir, refrigeración, congelación, que consiste en bajar la temperatura, y pasteurización y esterilización, que consiste en incrementar la temperatura. Métodos basados en control de humedad. Básicamente está la desecación, es decir, el secado de la carne. El método basado en el uso de agentes letales. Bueno, existen muchos agentes letales que permiten reducir la carga microbiana de los microorganismos, como son esencialmente, por ejemplo, el caso de la radiación, es un agente letal que se aplica sobre la carne para reducir su carga microbiana. Los métodos basados en uso de sustancias químicas, bueno, tenemos las sales de curado, tenemos el mismo pH, o sea, el control de acidez, y el mismo secado, el cloruro de sodio, son métodos que permiten conservar mediante el uso de sustancias químicas. Conservación de la carne. Reducción por reducción de temperatura. Las temperaturas bajas retardan las reacciones químicas, inhiben la acción enzimática, detienen el crecimiento o actividad de los microorganismos. Las bajas temperaturas no destruyen a los microorganismos, sino que inhiben su actividad. Por ello, cuando nuevamente sube la temperatura, los gérmenes reanudan su actividad y alteran los productos. Por eso es necesario que en los productos cárnicos se mantenga la cadena del frío, para evitar precisamente que una subida de temperatura pueda incrementar el crecimiento, la actividad microbiana y causar daños o defectos en el producto. Conservación de la carne, refrigeración de la carne. El almacenamiento en refrigeración es efectivo para conservar el alimento, cualquier tipo de alimento, por corto tiempo, y con lo cual se logra, primero, retardar el crecimiento microbiano, retardar las reacciones metabólicas post-mortem de los tejidos, retardar las reacciones perjudiciales catalizadas por enzimas y las reacciones de cambios de color y pérdida de valor nutritivo. También retarda la pérdida de humedad,
En algunos casos, la refrigeración no se utiliza con el propósito de conservar la carne, sino para su maduración. Para obtener buenos resultados deben tomar en cuenta varios factores como temperatura de almacenamiento, humedad relativa, atmósfera y la circulación del aire. Es decir, estos tres factores son fundamentales para la refrigeración de las carnes. El control de temperatura es importante por su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. Entre los 3 y 10 grados centígrados, el crecimiento de los microorganismos patógenos es lento, mientras que por debajo de los 3 grados centígrados prácticamente no se desarrolla. O sea, una temperatura ideal para almacenar la carne es la entre 0 y 3 grados centígrados. El tiempo de vida útil puede mantener hasta por 35 días si se controla la cantidad de oxígeno en la cámara de refrigeración con la adición de dióxido de carbono que anula la acción de mohos y levadura. Se puede prolongar el tiempo por unos 5 a 10 días más. Es decir que la presencia de mohos y levadura, a pesar de la baja temperatura, puede traer defectos en el producto. Eso implica que para un mejor control es necesario eliminar el oxígeno de la cámara de refrigeración o hacer un empaque al vacío. Otra posibilidad de alargar el tiempo de vida útil es la utilización del enfundado al vacío, es decir, el empaque al vacío, se prolongar hasta 45 días, que es lo que pasa con la mayoría de los cárnicos son empacados al vacío. La temperatura ideal para conservar la carne en refrigeración está entre 1.1 y 1.4 grados centígrados, temperatura a la que se retarda el crecimiento de microorganismos patógenos, toxicogénicos y se controla la actividad enzimática. Control de humedad relativa. Si la humedad relativa es superior a la óptima, favorece el crecimiento y desarrollo del microorganismo. Si es inferior, se pierde humedad y peso en el producto y por consiguiente pérdidas económicas. Es decir, que es necesario tener un control adecuado de la atmósfera controlada de las cámaras de refrigeración. El rango ideal está entre los 20 y los 70%, dependiendo del producto o el alimento. Es decir, que la humedad relativa dentro de las cavas debe estar en este orden, 20 a 70%. El control de la circulación de aire es muy importante. Controlando la circulación del aire en la cámara de refrigeración se consigue lo siguiente. Primero, mantener la temperatura uniforme. Es decir, que el aire frío hace contacto con toda la pieza de la carne. Mantiene la composición uniforme en la atmósfera. Enfriar más rápido al producto. Facilita la purificación del aire cuando éste sea requerido. La congelación. Se consigue sometiendo los alimentos a temperatura inferior al punto de formación de cristales de hielo. Debe ser aplicado adecuadamente para evitar pérdidas de color, olor, sabor y valor nutritivo. La formación de cristales de hielo en el proceso de congelación es importante para la preservación de las cualidades del alimento, es decir, de la carne. La congelación consta de dos fases. Primero, el nucleamiento, se forman los núcleos de hielo. Y segundo, el crecimiento. Por nucleamiento se entiende a la asociación de moléculas de agua en una partícula y el crecimiento al engrandecimiento del núcleo como consecuencia de la adición ordenada de moléculas de agua. Al rango de temperatura entre 3 y 0 grados centígrados, menos 3 y 0 grados centígrados, se conoce como zona máxima de formación de cristal. Dependiendo de la velocidad de formación, se conocen dos tipos de congelación, la congelación lenta y la congelación rápida. La congelación lenta se caracteriza por la formación de cristales grandes con aristas y se forma en los espacios extramoleculares. Este tipo de congelación se da cuando la carne se congela en cámara a menos 18 a menos 20 grados centígrados por un periodo de 15 a 20 horas, dependiendo del tamaño de la pieza.
En la congelación rápida, los cristales son pequeños, redondos y se forman en las zonas extra e intramolecular. Este tipo de congelación se realiza a menos 40 grados centígrados, reduciendo el tiempo en la zona máxima de formación de cristales. Eso significa que la temperatura ideal para la congelación rápida es de menos 40 grados centígrados. La capacidad de congelación de un alimento dependerá de la cantidad de sólidos que tenga en su fase acuosa. Vale la pena indicar que a temperatura de menos 10 grados centígrados la actividad de los microorganismos es prácticamente nula. En términos prácticos y a nivel industrial, en la carne se alcanza temperatura de 18 grados centígrados, alcanzando una vida útil menos 18 grados centígrados, alcanzando una vida útil de hasta 6 meses en perfectas condiciones, pasados los cuales se presentarán alteraciones como la rancidez oxidativa de las grasas. Es decir, que una carne que se almacene a una temperatura de menos 18 grados centígrados puede incrementar su vida útil hasta 6 meses. ¿Verdad? Pero pasados los 6 meses se pueden presentar este tipo de defectos como es la rancidez oxidativa de las grasas. La ultracongelación. Este proceso se realiza congelando el alimento en cámara a menos 150 grados centígrados. En este tipo de congelación, los cristales formados son tan pequeños que no se llega a observar ni con el microscopio mismo, que se localiza en la zona extra o intramuscular y la formación se realiza casi simultáneamente. Si la congelación se realiza a una velocidad de penetración del frío en el orden de 25 milímetros por hora o más, los cristales serán tan pequeños que no perforarán las paredes celulares y la estructura del tejido quedará íntegra. La descongelación es decisiva para la calidad del producto final y se debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones. La temperatura interna de la carne debe ser de menos 10 grados centígrados. A la temperatura anterior se debe trasladar la carne a la cámara de refrigeración a 4 a 6 grados centígrados con una humedad relativa de 90% y ventilación adecuada para que la carne no se enmojezca. La temperatura en la carne debe ascender lentamente hasta alcanzar los 0 grados centígrados. Al efectuar en forma lenta se consigue que el agua congelada extramuscularmente se reintegre a la célula por inhibición de las proteínas. Una vez descongelada la carne debe colocarse en una cámara frigorífica entre 0 y 20 grados centígrados para su maduración. Entre 0 y 2 grados centígrados para su maduración. Reducción del agua. Los métodos con los que se logra reducir el contenido de agua en la carne y otros productos son la deshidratación y la concentración. La deshidratación o desecación es el método que se aplica para el tratamiento de varios alimentos, entre ellos la carne, con aire caliente de humedad relativa controlada, por contacto directo con una superficie caliente, por aporte de energía o microondas, por liofilización. Este método por lo general se aplica para el tratamiento de carne de res, aves, mariscos y fruta. Este método de la liofilización es un método basado en el punto triple del agua, es decir, a una temperatura y a una presión en la que el agua pasa de líquido de sólido a gas inmediatamente sin pasar por la fase líquida. Es decir, en la liofilización el producto está congelado y se le extrae el agua de esa manera congelado y el agua pasa de sólido, siendo un sólido, pasa directamente al gas.
Esta es una forma que no daña el tejido muscular. Se utiliza mucho para el semen, para la conservación de semen se usa la liofilización. Por medio de la desecación se destruye todas las levaduras y la mayoría de las bacterias, pero las esporas bacterianas y fungosas suelen sobrevivir, pero no crecen. En un alimento deshidratado adecuadamente y conservado a humedades relativamente bajas, los microorganismos no se desarrollan, aunque existan riesgos de contaminación. Durante el empacado y otra manipulación, las bacterias no crecen cuando la humedad es inferior a 18 grados centígrados, levaduras a 20% y mohos entre 13 y 16%. Es decir, cuando esas humedades, verá, entre 18 y 20 y 13 y 16, no hay crecimiento ni de bacterias ni de mohos. Materiales de empaque. Los materiales empleados en la actualidad como envoltura, chacinería, son diversos, ya que cada día va evolucionando la tecnología de fabricación de alimentos. Las envolturas constituyen en sí una simple protección mecánica, no hermética, que permite el intercambio de gases y vapores y la pérdida o ganancia de peso y la oxidación de las grasas. Entre las principales clases de materiales tenemos, ¿verdad?, el papel a prueba de grasa, los antigrasas, el celofán con sus diferentes variedades, las láminas de polietileno de origen petroquímico de alta densidad, las láminas de polipropileno de origen petroquímico y las láminas de PVC de origen sintético. Estos son los empaques que se utilizan. Envases. Los envases empleados en la fabricación de embutidos, en unos casos, forman parte del producto durante el proceso de fabricación y en otros casos perduran hasta el consumo. Entre los principales envases tenemos las tripas naturales, colágeno, el papel, fibrosa, celofán y poliamida, las bolsas termocontraíbles, sobres para envasados al vacío, sobres con fondo termoformable y los envases estirables. Métodos químicos. Función. Retardan o evitan cambios en los alimentos generados por microorganismos, enzimas o por reacciones químicas. Los conservadores químicos se usan solo o combinados con otras sustancias, pero para una mayor efectividad se acompañan con otros tratamientos. ¿Cómo actúan los agentes químicos sobre los microorganismos? Afectan el mecanismo genético, es decir, las mutaciones o la muerte de los microorganismos. La mayoría de los conservantes son tóxicos para el hombre, salvo ciertos antibióticos, alterando las funciones de las membranas celulares como el cloro, el yodo, solventes de grasa, agentes tensoactivos y compuestos a base de amonio cuaternario. Muchos de estos no se pueden usar en la industria porque producen sabores extraños, afectando a la actividad enzimática, desnaturalizan a las enzimas o compiten con ellas, como es el caso de los antioxidantes, y entre ellos el ozono, halógenos, los peróxidos de hidrógeno, los permanganatos, los cloruros sódicos inhiben la síntesis de la proteína. Cloruros sódicos como la sal. Para elegir un preservante adecuado se debe considerar los siguientes aspectos. Primero, el problema microbiológico a combatir. Segundo, el conservador elegido no sea inactivo por el alimento o por el metabolismo de las bacterias. Y tercero, que no afecte la salud del consumidor. Agentes químicos más utilizados en la fabricación de productos cárnicos: nitratos y nitritos, como el nitrato de sodio, nitrato de potasio o salitre y
el nitrito de sodio o sus sales, ácidos ascórbicos, ascorbato de sodio, sales de sodio, antibióticos, antioxidantes, antifermentativos, sustancias generadas en el humo como los fenoles, el metilfenol, los aldehídos y los fórmicos. Estos fenoles se obtienen básicamente en el ahumado o por productos de humo. Métodos químicos: curado, seco o húmedo, se puede ser seco o húmedo, el salozonado o salado, y el ahumado frío, normal o caliente. El curado persigue prolongar la capacidad de conservación de la carne. Las sales nítricas utilizadas detienen el crecimiento microbiano e inhiben las enzimas. Estas sales, por su poder de acumulación en el organismo humano, no debe emplearse más de 200 partes por millón con relación al producto a elaborar. Esto según las normas internacionales, básicamente la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país no se permite más de 125 partes por millón como nitrito residual. Eso está establecido en las normas convenientes. Para mayor seguridad, estas sales se deben aplicar en combinación con sal común, azúcar y en ocasiones con vinagre, mezclado en seco o en solución. La sal tiene acción bactericida, además modifica el sabor del alimento. El azúcar, además de dar sabor, sirve como material energético para el crecimiento del microorganismo, acidificantes que se encargan de la reducción de los nitratos. Es decir, que el azúcar fermenta y produce ácidos que ayudan a la reducción de los nitratos para su conservación. Las sustancias nítricas, además de comportarse como bactericida, actúa contra microorganismos anaeróbicos e indirectamente fijan el color. Es importante, ¿verdad?, que el uso de estas sales y nitratos, porque actúan contra microorganismos anaeróbicos, como es el caso del Clostridium botulinum. El vinagre favorece la acidificación de la carne, facilitando el proceso de nitroreducción. El proceso químico del curado. Aquí tenemos, ¿verdad?, los nitritos, 2 moléculas de nitritos son reducidos por bacterias a nitratos a nitritos. Esas 2 moléculas en un medio ácido se reducen a el ácido nítrico a agua y a nitrito. Ese nitrito, ¿verdad?, es reducido a óxido nitroso y óxido nítrico. El NO2, ¿verdad?, que es reducido por las bacterias alquímicas, forma el óxido nítrico que se combina con la mioglobina y es la que le da el color característico a la carne curada. Sustancia de color rojo o termoresistente es la llamada nitroso-mioglobina. Es la combinación de óxido nítrico con la mioglobina. Preparación de una sal curante. A. Sal curante de nitrito de sodio. Nitrito de sodio 0,6%. Sal común fina 99,4%. Azúcar 1% del peso total de los componentes. Esta es una sal curante a base de nitrito de sodio. Sal curante de nitrato de sodio. Se usa nitrato de sodio al 0,8%. Sal común al 99,2% y azúcar entre 1 y 2%. Sal curante de nitrato de potasio, se usa el nitrato de potasio al 1%, sal común 99% y azúcar. Componentes de sal curantes combinadas, o sea, por último, ¿verdad? Se puede usar, ¿verdad?, varios, el nitrito de sodio 0,5, nitrato de sodio 0,3,
sal común 1%, azúcar 99.2% del peso total de los componentes. La cantidad a emplearse es de 1.9 a 2.5% el peso de la pieza. Clase de curado. El curado seco, que puede hacerse por frotación, o sea a pila, o por la adición directa de la sal de curado. El curado húmedo se realiza por inmersión. Esa es la sal de curado disuelta en agua, se sumerge en la pieza y la inyección consiste en unas agujas. Hay equipos especiales para inyección. También se puede hacer la inyección manual y por el proceso de centrifugación. El control de pH en el curado. Y al realizar el curado en productos cárnicos es importante controlar el pH, especialmente cuando se trabaja con nitritos que necesitan un pH máximo de 6.2 para su reducción. Caso contrario, se forman nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas. Es decir, es muy clave controlar el pH de la carne, ya del producto, en el proceso de curado, porque si no, se forman estas sustancias cancerígenas como son las nitrosaminas. El salado, ¿verdad?, o salazonado, dice: la sal tiende a impedir la actividad de los microorganismos e inhibir la actividad enzimática, aumentando el tiempo de vida útil de los alimentos. Utilizando este método y con la ayuda del ahumado, el secado al sol o mecánico, maduración, etc., se logra deshidratar la carne, anulando de esta manera la actividad del agua de los microorganismos. Esto hace que la sal aumenta la presión osmótica y hace que el agua salga del interior del músculo y por efecto del aire se evapora. Este método no elimina los microorganismos, solamente los inhibe. La sal no actúa aisladamente, requiere de otros factores como son el pH de la carne, la temperatura, la presencia de ácido en el alimento, así como el contenido acuoso del mismo. El salazonado se puede realizar en seco, como es el caso de la frotación, el apilonamiento, la adición directa, y por métodos húmedos como son la inmersión y la inyección. El ahumado. Con el ahumado se consigue una mejor conservación de la carne y cambios organolépticos agradables, es decir, sabor, olor y color. En los embutidos de pasta fina, el ahumado se realiza para formar una capa semipermeable que regula el intercambio de humedad y gases entre el embutido y el medio ambiente. Ayuda a la acción del curado, mejorando la reducción de los nitritos y acentuando la coloración de los embutidos y las carnes curadas. Se debe tener cuidado de no utilizar maderas resinosas por su alto contenido de alquitrán, sustancia que perjudica la salud de los consumidores. Se debe utilizar maderas duras como el roble, el aliso, el cedro, el laurel, etc. En la actualidad, la industria emplea humo líquido en sustitución del humo producido por la combustión de la madera, lo cual no es recomendable. Tipos de ahumado. Ahumado en frío, o sea, entre 12 y 18 grados centígrados. Ahumado húmedo, hasta 29 grados centígrados. Ahumado caliente, hasta 50 grados centígrados. Y ahumado muy caliente, entre 60 y 100 grados centígrados. Es decir, aquí ocurre pasteurización. Aparte del ahumado, ya hay una pasteurización. Métodos biológicos: está la fermentación alcohólica y la fermentación ácida. La fermentación ácida se basa en el empleo de determinados microorganismos que producen acidificación a la carne, dando características agradables. Estos microorganismos acidificantes transforman los azúcares en sustancias ácidas
impidiendo de esta manera la proliferación de microorganismos, especialmente los patógenos y putrefactivos de la carne, que pueden ser incorporados por efecto de manipulación o del medio ambiente, mismo que inciden notablemente en la estabilidad y consistencia de los productos crudos, transformando el azúcar en ácido láctico y como consecuencia la gelificación de las proteínas. Cuando la maduración se realiza en cámaras especiales, con ambientes controlados, favorece el enrojecimiento y la trabazón, aumenta la consistencia y la aromatización. El enrojecimiento se extiende de adentro hacia afuera y depende exclusivamente de las sustancias curantes y aditivos agregados, proceso que lo podemos resumir en la siguiente fórmula, que fue la que vimos anteriormente. Durante el proceso, el nitrato de potasio se transforma en nitrito potásico por acción de los microorganismos reductores, como los micrococos, los estafilococos, la sarcina, la pseudomonas, los aerobacter y los acetobacter. También desarrollan bacterias lácticas acidificantes que acidifican el medio, ¿sí?, a un pH más o menos de 5.5, descomponiendo los nitritos en diversos estados intermedios. Parte de esto se pierde por el metabolismo bacteriano y la otra se transforma en óxido nítrico, que se unen al pigmento rojo de la carne, dando origen al rojo curado característico. Muchas gracias por su atención.